días. El día de hoy vamos a hablar de la luxación recidivante de rótula. Primero, partir de lo básico, que si bien luxación recidivante ya es un tema secundario a la luxación primaria, es importante mencionar que el tratamiento en la primera luxación debe ser no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es esencial cuando ya tenemos un evento repetido y la inestabilidad recidivante es una entidad multifactorial. Primero, se puede presentar con mala alineación coronal de la extremidad, con la patela alta, el aumento de la distancia entre la tuberosidad tibial y el surco troclear, así como una troclea displásica, la cual la pongo en rojo porque es la más importante alrededor del 96% de los pacientes. Asimismo, tomar en cuenta la torsión tibial externa y femoral interna. Las generalidades de esta patología es que se presentan alrededor de 6 casos por cada 100.000, es más común en jóvenes activos, sobre todo en mujeres. Este problema nos puede provocar lesiones condrales y a mediano o largo plazo artrosis patelofemoral. La recurrencia reportada oscila entre el 15 y 80%, pero después de un segundo episodio, más de la mitad van a presentarse con luxación recidivante. El síndrome del mal alineamiento miserable es muy importante porque se describió desde 1978, a pesar de que esta patología se ha ido abordando cada vez de forma más invasiva. El doctor Bates comenta que el gen uvalgo, el aumento de la anteversión femoral, la hiperpronación del pie y por último la torsión tibial externa nos van a provocar que haya una lateralización importante de la patela y por lo tanto que ésta salga de nuestro tracto patelar. La clínica, primero los signos, ¿no? Signo de Bassett, que es el dolor en la región del ligamento patelofemoral medial, solamente se va a presentar en casos agudos, importantísimo. El defecto en el retináculo medial que puede o no estar, hay que valorar el tracking y sobre todo el signo de la J. El glide patelar mayor a 3 cuadrantes nos va a dar un dato de una laxitud lateral y sobre todo la aprensión, porque estos pacientes ya conocen la forma como se están usando. Los factores de riesgo más importantes en este estudio vieron que para ver cuáles eran los pacientes que después de una luxación iban a presentar una recurrencia, lo más común es la troclea displásica, la cual va a tener un aumento de 18 veces más de riesgo comparado con los pacientes que no presentan una displasia, así como la patela alta con 10.4 en odds ratio. Si vamos a la pierna contralateral, va a presentarse, cuando hay una troclea displásica, 9 veces más probabilidad de que se nos vaya a luxar. Por lo tanto, estos pacientes es obligatorio hacer una valoración completa. Ambas piernas, todos los exámenes que vamos a comentar más adelante. Primero, los índices para la altura patelar, ya sea el que nos guste, Insa-Salvati, Catton de Champ, Blackwell-Pill. Esto no es la plática, los resultados son similares, solamente cambia un poco la metodología para tomar las mediciones y los índices son iguales, el normal de 0.8 a 1.2 y es más menos 2 si sea patela, más menos 0.2, perdón, si es patela baja o patela alta. La clasificación de De Jure, importantísima, porque en esta vamos a tomar decisiones extras de lo que normalmente se hace, donde tenemos la displasia tipo A, que nada más es un aplanamiento, donde tenemos una troclea con más de 145 grados en el surco, la tipo B, que es la completamente plana, en la cual podemos encontrar un tipo como de osteofito en la radiografía, la tipo C, donde podemos ver imágenes de doble contorno y eso nos habla de una hipoplasia medial. En la radiografía lateral pues podemos ver las diferencias en las líneas de los corticales, y la tipo D, donde tenemos una bajada muy repentina del cóndilo lateral hacia el medial y vamos a ver una imagen doble contorno, así como el osteofito que habíamos comentado. En imágenes radiográficas lo podemos ver de esta manera. La tipo B viene bien señalado el osteofito o el spur radiográfico. La tipo D también lo presenta. Esta imagen es muy evidente como
las formas de nuestro fémur distal se van a representar en la radiografía lateral de forma discreta, pero si sabemos ver esos cambios, tomar las decisiones adecuadas. La primera imagen, donde hay una tróclea pues normal, después de la segunda, donde tenemos el signo del entrecruzamiento, que nos va a dar una sospecha de una tróclea plana, y el doble contorno, lo que comentábamos, que es una imagen característica de la hipoplasia de cóndilo medial. Importantísimo tomar exámenes extras, en este caso la TAC, para ver la distancia entre la tuberosidad tibial y nuestro surco troclear, la distancia TT-TG. La forma más sensible es en tomografía. Actualmente se discute si es mejor tomarlo en resonancia. ¿Por qué? La tomografía nos va a hablar de distancias de superficies óseas, pero si tomamos una resonancia, también podemos hacer una medición de la superficie de cartílago, que también hay un aumento en las prominencias. Por lo tanto, sigue en discusión cuál es mejor, pero para fines de la medición es más exacto la TAC. El protocolo de Lyon, importantísimo, donde nos van a dar los parámetros para tomar decisiones. Primero, la distancia TT-TG, que debe ser de 12.7 más menos 3.4. Estos pacientes, para que sean quirúrgicos, tienen que tener una distancia superior a 20 en esta distancia. La anteversión femoral, que debe ser de 15.6 más menos 9 grados, también tomada en una TAC panorámica. El grado de desviación o tilt de la patela, en el cual vamos a ver que lo normal es de 28.8 más menos 10.5 grados, y eso depende de si lo hacemos con contracción o con relajación del cuádriceps. Es importantísimo ver esa parte. Y la torsión tibial externa de 33 grados. Ahora, hablando de tratamientos, ya hablamos de la distancia. Entonces, las osteotomías son importantes cuando tenemos una distancia superior a 20 grados, aunque algunos seguimientos hablan de que a partir de 16 milímetros, vamos a empezar a tener alteraciones. Así como en la condromalacia la medimos en este tipo de casos, va a estar un poco más aumentada porque nuestra lateralización va a empezar a ser más clínica. Tenemos dos tipos de tratamientos populares o que se utilizan todavía en la actualidad, donde en el Emslie trillar va a ser solamente una medialización de esta, y en el Fulkerson, a mi parecer, el tratamiento de elección, una anteromedialización, con la cual también vamos a distalizar un poco la patela, no solamente medializable. Tratamientos como la troqueoplastía, que son técnicamente muy demandantes, pero es importante que los conozcamos, porque ya vimos, la displasia troclear es casi presente en todos los pacientes. Entonces, si no tenemos este tipo de herramientas quirúrgicas o de formas de resolverlo, probablemente nuestro paciente va a estar fallando. La forma abierta son las imágenes que estamos viendo. Existe una guía como si fuera para perforar el cruzado, pero que queda justo debajo subcondral, y eso va a permitir que hagamos un fresado y de esa manera vayamos a hacer un hundimiento más importante, en este caso fijado con grapas. Algunos prefieren fijar con tornillos, y también existe el tratamiento artroscópico, donde puedes utilizar un aumento con un injerto óseo y no hay necesidad de abrirlo. El tema aquí es la dificultad técnica. En el siguiente video vamos a ver la técnica de reparación, mejor dicho, de plastía del ligamento patelofemoral medial, pero con una variante importante. Ahorita vamos a ver sobre todo el punto de fijación isométrico en la zona femoral. En esta técnica, primero, pues bueno, empezamos normal tomando nuestro injerto de semitendinoso. Eso es igual que en cualquier cirugía en caso de que usemos un autoinjerto. Lo tomamos. Importante, no es necesario tomar los dos. Este es el set de patelofemoral medial. Aquí en México lo tenemos por separado. Igual, de todas formas, voy a hablar más adelante que la guía no nos sirve de absolutamente nada, entonces los implantes los podemos utilizar. Empezamos por patela. Esto es igual, la técnica de siempre, 5 milímetros mínimo de separación entre ambos
túneles para evitar la fractura, que es una de las complicaciones más frecuentes y temidas. Entonces fijamos primero en patela, eso igual que en la técnica clásica, ¿no? Ahí estamos poniendo nuestro segundo tornillo para que se fije en la zona medial. Vamos a hacer un abordaje donde es importante marcar nuestro epicóndilo medial, así como nuestro tubérculo del aductor. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro punto de partida para tener la fijación. Importante marcarlo para que no se tuerza el injerto. Es un injerto que vamos a utilizar con 2 puntos de anclaje en la patela y solo uno por debajo. Ahí ya lo estamos fijando. Más adelante les voy a mostrar la imagen de cómo encontrar este punto. Solamente quería que viéramos la técnica primero por completa. Ahí vimos, hay que fijarlo a 15 grados de flexión. No hay que sobretensionar, que es uno de los principales problemas que vemos como iatrogenias y que generan un problema posterior de dolor patelar o incluso de luxación medial. La forma clásica de encontrar el punto isométrico es el punto de Schottler, el cual se va a encontrar 1 milímetro anterior a la tangente, que en este caso está en rojo, de la cortical femoral posterior. Este va a estar entrecruzado por otras 2 líneas que están medidas 2.5 milímetros distal al borde superior del cóndilo femoral, y el otro que es inmediatamente proximal a la perpendicular entre la línea de Blumenstahl, y el punto va a estar en medio. Los que ya lo hemos intentado hemos visto que es difícil y sobre todo no es tan fácil estandarizar esta técnica, porque de repente tenemos variables anatómicas y vemos que el punto no nos queda siempre en todos los pacientes. Además de que hay que meter fluoroscopio, la guía que habíamos comentado que tiene algunas casas comerciales, prácticamente la desechamos en cuanto abrimos la caja porque no sirve para absolutamente nada. Este es el punto que preferimos utilizar. Esto están ahorita haciendo los seguimientos, todavía no lo publicamos. Es un grupo de Madrid en el cual la técnica lo utilizamos con elementos anatómicos. Al hacer la disección vamos a, como había mencionado antes, marcar nuestro epicóndilo medial, así como nuestro tubérculo del aductor. Es muy fácil de palpar, por lo tanto, ya cuando tenemos estos 2 puntos, solamente tenemos que ponernos 5 milímetros anteriores al tubérculo del aductor. En ese punto vemos ahí el clavo Kirchner donde lo vamos a colocar, por lo tanto es una técnica reproducible, y además siempre que escuchamos pláticas de este tipo de cosas es ¿cuál es el punto isométrico? Y la discusión es, no hay un punto isométrico. Incluso hace poco vi un trabajo de un doctor que hacía disecciones y veíamos que el ligamento patelofemoral medial tiene una inserción sumamente amplia, porque se inserta en la patela también en alrededor de 8 a 10 milímetros. Por lo tanto, pensar que tenemos un solo punto es incorrecto, y por lo tanto estar buscando el punto exacto va a ser muy complicado. Por lo tanto, muchas técnicas nos van a dar el resultado que buscamos, así como también algunos otros donde no lo vamos a obtener. El algoritmo de tratamiento, para todo lo que hablamos, se resume en esta parte. Igual, una distancia de la tuberosidad tibial al surco troclear de más de 20, hay que medializar el tubérculo tibial, una patela alta, hay que distalizarla. En el caso de una displasia troclear, lo que comentábamos antes, ya sea hacer un hundimiento o hacerle surco donde debería estar, o en las tipo C, que hay que hacer una elevación de la faceta lateral. En casos de desgarro del ligamento patelofemoral medial, pues hay que hacer una reconstrucción de un TIF mayor a 20. En ese caso hay que hacer una liberación lateral. Ojo, aquí dice solo con otros procedimientos. Es bien frecuente ver pacientes que pensamos que solamente con hacerles a lo mejor el patelofemoral medial, digo a lo mejor porque no en todos los casos, pero eso sí, una liberación lateral, esto no nos va a solucionar absolutamente nada, solamente nos va a dar una laxitud en más de 2 ejes. Y pues bueno, ya en caso de una malrotación, pues corregirla con una osteotomía. Las conclusiones: un solo evento de luxación no es inestabilidad patelar. Hay que valorar todas las variables anatómicas que predisponen a la inestabilidad para poder realizar el procedimiento que el paciente necesita.
La liberación de retináculo lateral y la plastía del ligamento patelofemoral medial aislada no se recomienda. Por lo tanto, para el paciente que se tiene que valorar de forma detenida y no solamente tomar una decisión quirúrgica por la forma fácil, sino por lo que el paciente requiere y lo que lo predispuso a hacer una inestabilidad. Gracias.